desigualdades de xénero. Foi xefa de estudos no Instituto de Estudos Fiscales e é parte da Asociación Internacional de Economía Feminista. Correxo, se me equivoco en algunas cosas que digo. E tamén da Plataforma por os Permisos Igualitarios por Nacimiento e Adopción, a PINA. Ademais, publica regularmente en xornais xeralistas e tamén en publicacións especializadas. Destaquei dúas publicacións que son os libros Contra el patriarcado, Economía feminista para unha sociedade justa e sostenible e Desiguales por ley, las políticas públicas contra la igualdad de género. Bueno, despois desta pequena presentación imos comenzar. Simplemente, lembrar que María fará unha exposición de 50 minutos, 60 aproximadamente, e despois daremos paso a unha rolda de preguntas, debate, reflexión. Simplemente creo que o que faremos será que eu collerei en este momento diferentes voces e iremos dando paso. Bueno, agora damos paso a María. Así que cando que eres, María? Hola. Boas tardes. Boas tardes. Estoy encantada de estar aquí y le doy las gracias, muchas gracias Lara por la presentación y por la invitación y a ECOAR, y muchas gracias por haber puesto este maravilloso título a mi conferencia. No sé si todo el mundo ve bien y todo, y pues podéis venir más a casa quien quiera o que sea. A ver, ¿por qué? Tú córtame cuando me pase demasiado. ¿Por qué decimos que patriarcado y capital, alianza criminal, que es lo que ya se grita en las manifestaciones, pero que no se grita de siempre en las manifestaciones feministas, es ahora, en esta ola, cuando se grita, y cuando se grita contra el patriarcado como sistema, ¿no? Bueno, pues porque se alimentan mutuamente, porque tienen los mismos intereses. Y aquí quiero decir que hay un debate, ¿no? Hay un debate porque incluso dentro del feminismo, pero siempre porque como que estamos contra el capitalismo y estamos contra el capitalismo, pero también hay que tener en cuenta la existencia del patriarcado, que muchas veces se invisibiliza, ¿no? Y que sin embargo lo que pretendo argumentar es que es central. Porque las mujeres, yo creo que ahora ya a estas alturas no hace falta dar estadística tras estadística para saber que las mujeres estamos discriminadas y peor que los hombres, ¿no? O sea, tenemos trabajamos más, ganamos menos, a nivel mundial, y aquí también se nos vende, se nos alquila, se nos mata, se nos viola, hay muchas violencias de todo tipo. Somos las cuidadoras principales, cuidamos a todo el mundo, pero a nosotras se nos cuida poco. En fin, no hace falta, yo creo, dar datos porque eso son hechos que están ahí. Y se les llama lacras. Pero no son lacras aisladas que no tienen nada que ver unas con otras, y tampoco son biológicas, no es una cuestión biológica. Yo no creo que la violencia de género sea biológica, yo no creo que los hombres sean biológicos por naturaleza, ni creo que las mujeres seamos sumisas por naturaleza. Es un problema de que se nos educa y se nos segrega en lo que se llama la diferencia sexual. La diferencia sexual, que es ese muro invisible que nos lleva a también el techo de cristal y otros muros de discriminación que pertenecen a la misma estructura. Y que además, lo importante, la buena noticia, es que no son inamovibles. ¿Y por qué no son inamovibles? Pues porque han evolucionado en el tiempo y porque son diferentes en el espacio. O sea, y por eso sabemos qué puede cambiar y cómo puede cambiar. Quiero decir, no es lo mismo la situación de las mujeres hace un siglo en España que ahora, ¿no? Y no es lo mismo la situación de las mujeres en Suecia que en Afganistán. O sea que, evidentemente, hay diferencias. No podemos decir que porque las mujeres biológicamente somos las mismas.
de distintas razas, pero somos las mismas y sin embargo estamos diferentes, ¿no? Eso es el sistema. Bueno, ¿y cómo puede cambiar? Ya lo adelanto. No hace falta, no es que, porque lo que se dice es que hay que cambiar las mentalidades. Bueno, no es, la cuestión es cómo se cambian las mentalidades, ¿no? Hay que cambiar la educación, la cuestión es cómo se cambia la educación. Se pueden cambiar las mentalidades, y de hecho cambian en las olas feministas que ahora voy a analizar, pero todo lo que sea superestructura, todo lo que sea que no sea cambiar la estructura es efímero y puede retroceder. Los cambios que permanecen son los cambios en la estructura. Y bueno, otra pregunta es, bueno, pero ¿y en el capitalismo se puede cambiar las diferencias en las desigualdades entre hombres y mujeres? ¿Se pueden cambiar los crímenes contra las mujeres? ¿Se puede mejorar la situación de las mujeres dentro del capitalismo? O sea, mejorar sí, pero ¿se podrían eliminar las discriminaciones? Bueno, teóricamente, ¿por qué no? Es fácil imaginar un capitalismo. ¿Qué más le da al capitalismo? Si el capitalismo explota a todo el mundo, ¿por qué tiene que explotar más a las mujeres que a los hombres? ¿Creéis que el capitalismo tiene un cierto amor especial a unos y a otros? No, o sea, en principio podríamos imaginar un capitalismo sin división sexual del trabajo, ¿no? Sin que las mujeres y los hombres hiciéramos distintas cosas y sin que, bueno, sin que existiera el patriarcado, que, a ver, ¿qué es el patriarcado? Que no lo he definido. Bueno, el patriarcado es un sistema político y social donde los hombres como grupo dominan sobre las mujeres como grupo. Luego tengo por ahí otra definición, hay varias, ¿no? Pero bueno, es eso. Entonces, ¿qué más le daría al capitalismo explotar a todo el mundo sin diferencias entre hombres y mujeres? Bueno, pero es que en la práctica no, porque en la práctica el capitalismo se aprovecha de un régimen de sumisión, que es el patriarcado, como Rita Segato dice, un régimen de apropiamiento, ¿qué dice? Bueno, no lo tengo por ahí, un régimen de apropiamiento, un régimen de desigualdad y también de una capa de hombres que son su base social, ¿no? Bueno, eso es lo que pretendo, estoy haciendo un poco un spoiler de lo que pretendo ahora desarrollar. Entonces, bueno, por eso, porque el capitalismo se funda sobre el patriarcado, que es un sistema que le viene muy bien, y ahora intentaré verlo, y también porque si miramos simplemente cómo podríamos cambiar, cómo podríamos eliminar estas discriminaciones de las mujeres, ¿cuál sería la hoja de ruta? Bueno, pues la hoja de ruta pasa inevitablemente por un sistema de un estado de bienestar sólido, por desmantelar el familiarismo, por individualizar los derechos y por aumentar la protección social. O sea, si queremos que las mujeres no sean dependientes económicamente de los hombres, que es la marca fundamental, ¿no? O sea, la dependencia económica de las mujeres, tendremos que poner los medios. Y esos medios tienen mucho que ver con servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Servicios públicos de educación infantil y de atención a la dependencia, para que las mujeres no tengan que ocuparse de todo eso en la casa y puedan salir a trabajar fuera de casa, quiero decir. Tiene que ver con prestaciones para que los hombres puedan cuidar igual que las mujeres, tiene que ver con quitar incentivos a la permanencia de las mujeres en el hogar, en los sistemas de impuestos y prestaciones, etc. Pero todo eso es aumentar la protección social, es aumentar el estado de bienestar. Y da la casualidad de que el capitalismo no tiene ninguna ganas de eso. O sea que al capitalismo le interesa también esa sumisión de las mujeres. Y por otro lado, los hombres tampoco tienen mucho interés. O sea que ni el capital tiene interés, ni los hombres tienen mucho interés. Eso, por ejemplo, es curioso, esta indiferencia ante el patriarcado, aunque sabemos que el patriarcado es criminal, ¿no? Porque el patriarcado produce, bueno, asesina a las mujeres, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una resistencia a decir contra el patriarcado. Este libro que ha citado Lara, que se llama Contra el patriarcado,
economía feminista para una sociedad justa y sostenible. O sea que yo, en realidad, lo que quiero es una sociedad mejor, la liberación de toda la humanidad, que es lo que siempre quiere el feminismo, la liberación de toda la humanidad, no solo de las mujeres. La leyenda negra dirá que las feministas queremos una sociedad donde las mujeres dominen a los hombres y tal, pero yo creo que ya hace mucho tiempo que está bien documentado que los movimientos feministas también se han implicado contra la guerra, contra el racismo, contra todo tipo de discriminaciones. Han sido el movimiento más solidario, ¿no? Y no quiere la dominación de nadie, lo que quiere es una sociedad sin dominación, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo defiendo en el libro Contra el Patriarcado. Pero claro, señalo contra el patriarcado porque el libro va de feminismo y el feminismo es contra el patriarcado. Desde luego el anticapitalismo es contra el capitalismo, y que alguien esté contra el capitalismo no quiere decir que ya no esté contra el patriarcado, pero cuando se habla de contra el capitalismo, se habla de contra el capitalismo, ¿no? Pues igualmente que estemos en el feminismo contra el patriarcado no quiere decir que no estemos contra el capitalismo, pero quiere decir que tenemos que analizar y tenemos que ver cuáles son los mecanismos de dominación patriarcal. Bueno, pues la anécdota que os quería contar ahora es que cuando yo escribí el libro y después de escribirlo dije, se tiene que llamar Contra el Patriarcado. Y entonces me dijeron, ¿contra el patriarcado? No, tienes que ponerlo en positivo y tal. Pero es que me lo estaban diciendo mis compañeros anticapitalistas. Y yo decía, ¿en positivo? Pero si vosotros sois anticapitalistas, no tenéis que ponerlo en positivo. Eso no os chirría ser anticapitalista, pero ser antipatriarcal sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, no? ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces, hay muchas resistencias, ¿no? Y yo creo que las resistencias, lo que he dicho de que la hoja de ruta, el capitalismo bueno, los hombres tampoco tienen mucho interés en lo de aumentar el estado del bienestar, los aumentos, las políticas que se necesitan para la igualdad entre hombres y mujeres, que ahora hablaremos, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, el tema de los cuidados, que es tan importante. La atención a la dependencia es una cosa, es algo, una necesidad vital. Que haya una persona dependiente en una familia es una catástrofe que implica a todo el mundo, que la mayoría de la población no puede con sus ahorros tratar este problema y atender. Por eso se necesitan los sistemas de bienestar, ¿no? Porque cada cual con sus ahorros no puede. Entonces, toda esa necesidad, pero sin embargo somos las mujeres las que hablamos de los cuidados. Cuando tenemos alguna convención, alguna reunión para hablar del problema de los cuidados, tanto de atención a la dependencia como de educación infantil, de todos esos déficits, a lo mejor hay un 95% de mujeres y hay algún hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hay ese interés, no? Pues no es solamente por un problema de que el capitalismo no tiene interés, los hombres no tienen interés. Es un problema, yo creo que mucho más profundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, este es otro ejemplo, ¿no? En 1971, en la segunda ola feminista de la cual hablaré, había una lucha muy importante por sistemas de educación infantil, por lo que antes se llamaban guarderías, escuelas infantiles, ¿no? Porque eran importantísimas, las mujeres querían dejar de ser amas de casa y necesitaban servicios públicos de atención infantil, ¿no? Bueno, pues estuvieron a punto de conseguirlo las americanas, de conseguir una ley que se llamaba la ley de desarrollo infantil integral, que iba a poner cuidado infantil universal, derecho universal al cuidado infantil. Bueno, pues lo habían aprobado las dos cámaras y, cosa muy extraña, en Estados Unidos Nixon puso el veto en 1971. Puso el veto a esto. Y no es porque sea muy caro, es que los conservadores dijeron que eso sería destruir la familia. Y ya con esto hemos topado. Con la familia patriarcal hemos topado, ¿no? Decían que eso sería como sovietizar a la infancia americana, que eso, bueno, todo esto, ¿no? Entonces,
es algo más que un problema económico, es un problema mucho más profundo. Bueno, entonces, a ver... No, se ha cortado. Se ha apagado el proyector, entonces no lo está viendo la gente. Si queréis, lo conecto otra vez. Bueno, ¿Sí? no sé. Si puedes, si no, bueno, no sé cómo... Tengo que liarla un poco con ¿Cómo? Tengo que liarla un poco con una escalera. Bueno, pues no te preocupes, déjalo. Bueno, a ver, el patriarcado existía antes del capitalismo, ¿vale? No... El patriarcado existe desde que existe la civilización, o sea, bueno, digamos, sí, desde que se acaba el estado de salvajismo, digamos, ¿no? Desde que se crea la familia patriarcal. La familia que es un matrimonio por razones económicas para fomentar y transmitir y aumentar la propiedad privada del jefe de familia. En esto están de acuerdo la mayoría de los investigadores, de los antropólogos y antropólogas, ¿no? ¿Y cómo se crea ese matrimonio, esa familia patriarcal? ¿Cómo permanece? Necesita la fidelidad de las mujeres. Y para tener esa fidelidad, necesita la supresión de su sexualidad. La represión sexual de la sexualidad de las mujeres y de las criaturas de la infancia. Esto lo que provoca una neurosis tremenda. Bueno, esto ya es Freud, esto es el psicoanálisis, esto es Wilhelm Reich, del cual yo he aprendido tanto, y lo que hace es una diferenciación entre las mujeres, amor sin sexo, digamos, y los hombres, sexo sin amor, sexo mercenario, sexo depredador, violento, etc. Eso ya hace, aparte de crear una neurosis que puede derivar en la plaga, lo que Wilhelm Reich llama la plaga emocional, que es ya la neurosis de Hitler, por ejemplo, ¿no? O sea, de ya los dictadores, etc. Pero también crea una sociedad donde se aprende la desigualdad desde el principio profundamente. Las feministas han dicho que la familia patriarcal es la primera escuela de desigualdad. Y entonces es el sustrato para un régimen social autoritario. Orden de adueñamiento, decía Rita Segato, ¿no? Bueno, y esto se refuerza con leyes, claro. No solo son costumbres, las leyes lo refuerzan desde el principio. La autoridad absoluta del pater familias, ya cuando hubo un derecho, nosotros heredamos el derecho romano, pues ahí la autoridad era absoluta. Los jefes de familia tenían derecho a matar a cualquiera originalmente, luego se matizó un poco esto, pero las mujeres esencialmente eran propiedad suya. Esto es un sistema criminal, ya de entrada, ¿no? Bueno, y en estas llegó el capitalismo. El capitalismo llega y se encuentra el sistema patriarcal, ya con la familia patriarcal establecida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que las mujeres, ante esa necesidad de mano de obra, en la revolución industrial, las mujeres se incorporan a las fábricas y entonces empiezan a tener salarios propios. Bueno, si pudiera ver por lo menos mi transparencia, podría leer lo mío, aunque no fuese el proyecto. Un momento. Podría leer una cita que quería leeros, que no la tengo impresa porque... Va a aparecer ahora en breve. ¿La tienen? Vale. Bueno, entonces, ¿qué hacen los obreros? Los obreros se oponen a que las mujeres estén en las fábricas. Las expulsan de los sindicatos, no las admiten en los sindicatos y les dicen a los empresarios que no quieren que las mujeres trabajen en las fábricas. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque es una competencia barata que ven ellos, y porque lo declaran, no quieren que sus mujeres sirvan a dos amos. Y ahora quisiera pasar, vale, paso para allá.
pasarlo, ¿no? ¿Puedes pasarlo tú desde ahí? Voy. Es que os quiero leer una cita de un periódico sindical de la época que es bastante ilustrativa. Un periódico sindical que se lee, que se llamaba 10 Hours Advocate, o sea, defensor de las 10 horas, de la jornada de 10 horas. Es esto. Y entonces, más allá, uno más. A ver. Uno más. Ahora bien. Ya está, ¿no? No, aquí. Bueno, pues en esta revista, no se ve ahí, ¿no? Pero lo leo. Decía, en 1846, decía este sindicato, la mujer casada estaría mucho mejor ocupada en realizar faenas domésticas del hogar que siguiendo el incesante movimiento de una máquina. Esperamos, pues, que no esté lejos el día en que el marido pueda mantener a su mujer y a su familia sin tener que enviarles a soportar el duro trabajo de una fábrica de tejidos de algodón. Ya ella no va, se le envía, ¿no? O sea, ya está claro. Pero bueno, entonces, ahí se produce la primera alianza entre el capitalismo primitivo y el patriarcado, que se concreta en el salario familiar. O sea, el hombre gana el salario para mantener a su familia y a cambio de eso, domina sobre su familia, ¿no? Que la mujer no gana salario, por tanto es económicamente dependiente, y a cambio el empresario tiene un hombre completamente sumiso, porque además es el único ganador del pan, ¿vale? O sea que es un win-win, o sea, aquí ganan los dos, ¿no? Entonces se establece ese salario familiar, se prohíben los trabajos masculinos a las mujeres, después eso continúa y durante mucho tiempo se les prohíben las profesiones liberales, las profesiones más, más de calidad, ¿no? De los empleos de calidad. La protección social se le da solo a los hombres, por ejemplo la seguridad social, con complementos para las mujeres, y los códigos civiles le conceden autoridad al cabeza de familia. Bueno, entonces esa es la familia la concreción de la familia ya bajo el capitalismo, la familia patriarcal bajo el capitalismo. Entonces, el resultado es esa familia, hombre sustentador, mujer dependiente, con una estricta división sexual del trabajo, con la dependencia económica de las mujeres, con no derechos civiles de las mujeres, y un mercado de trabajo, que es la otra cara de la estructura social, de mujeres masivamente excluidas, como ya he dicho, pero que sí son una mano de obra sumergida y flexible en determinados periodos de la vida y bueno, pues muy barata, muy sumisa, sobre todo jóvenes. Y este es el régimen de patriarcado, que es el patriarcado coercitivo. Así que, bueno, pues ese es el interés, en la gran alianza entre los hombres que dominan a la familia, el patriarcado que domina a todo el mundo, ¿no? Bien, pero claro, eso es muy difícil de mantener porque es un régimen, es un orden antinatural, una visión artificial de las mujeres que se tiene que imponer, pero las mujeres no son eso. Las mujeres siempre han trabajado, lo que pasa es que en los trabajos más precarios y más sumergidos, ¿no? Y es un régimen injusto y criminal, por tanto, las mujeres se rebelan. Y entonces vienen las olas de feminismo. Hemos tenido 3 olas de feminismo. La primera fue la ola sufragista, la segunda fue la ola de los años 60-70 del siglo pasado, y la tercera ha sido, y ya casi que hablo en pasado, aunque me gustaría no hacerlo, la que ha habido desde 2015 hasta el 2020, esencialmente. Aunque quedan reflujos, claro, una ola no se corta así por las buenas, ¿no? Bueno, y lo que os quiero mostrar con el relato de las olas
que me parece muy ilustrativo porque la visión histórica a mí desde luego me enseña mucho, es que siempre terminan igual. Siempre terminan, y ya os hago el spoiler, siempre terminan con la defensa a ultranza de la familia patriarcal, eso en primer lugar, por supuesto contra los derechos de las mujeres, pero hay que salvar a la familia. La primera ola, entonces, como digo, son los derechos civiles. Claro, ya estaban las mujeres pidiendo el derecho al voto desde mediados del siglo XIX, pero sobre todo la primera mitad del siglo XX. Pero hubo una cosa muy importante que fue la Primera Guerra Mundial, donde a las mujeres se las incorpora, o sea, después de decir que las mujeres no podían estar en las fábricas, masivamente se las incorpora a las fábricas porque los hombres estaban peleando en la guerra, ¿no? Y claro, las mujeres se incorporan a la fábrica y a todo lo que pueden. Hay una anécdota que es la del fútbol femenino, ahora que por fin está el fútbol femenino ahí en el candelero, pues resulta que las mujeres que estaban en las fábricas en el Reino Unido empiezan a jugar al fútbol en los intervalos y son buenísimas. Entonces se forman equipos de fútbol, llenan los estadios pero a tope y empiezan a ganar también a los equipos masculinos, hasta ¿qué pasa? Que la Federación de Fútbol las expulsa y en 1922 se prohíbe el fútbol femenino. Ellas no tienen otra cosa que cruzar el océano, irse a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero que veáis que, bueno, pues claro, las mujeres se incorporan, ¿no? Entonces, en ese contexto de la primera ola, hay países que van más lejos que los derechos civiles y el derecho al voto y contra las tremendas situaciones de trabajo, precariedad que tienen las mujeres, etc. Y es la Unión Soviética. La Unión Soviética, entre 1917 y 1930, protagoniza el primer asalto a la familia patriarcal. ¿Cómo? Bueno, no es completo, no es perfecto, desde luego tiene muchos fallos, pero se lo proponían directamente, se proponían eliminar la familia patriarcal. Y lo que hacen es concederles independencia económica a las mujeres. A las mujeres se les permite incorporarse a todo tipo de profesiones, son desde pilotos, ingenieras, de todo, ¿no? La educación colectiva, ponen mucho interés en la educación colectiva, que es pues, los sistemas de educación infantil y también de educación de los jóvenes, ¿no? El aborto, el divorcio, la despenalización de la homosexualidad, la promoción de las relaciones sexuales libres en la juventud, etc. Bueno, como veis, esto ya tiene algo que ver con el estado del bienestar, tiene bastante que ver los servicios públicos que se ponen a tope, ¿no? Y ¿puedes pasar, por favor, Miquel? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues que viene la contrarreacción. Y la contrarreacción a esa primera ola que se estaba produciendo no solo en la Unión Soviética, en Alemania, en el Reino Unido, en todos los países. La contrarreacción es el fascismo. Esto se ha obviado porque la historia de las mujeres se sumerge, luego no se tiene en cuenta, pero hay muchas historiadoras que dicen esto, que el fascismo fue una reacción a la ola feminista, ¿no? Y ese fascismo se da tanto en Alemania como en todos los países, y concretamente también en la Unión Soviética, porque se da, es el estalinismo, ¿no? Pero para que veáis que no solo el fascismo le conocemos más, ¿no? El fascismo sabemos que Hitler pone a la familia ante todo como célula fundamental de la sociedad, igual que Franco por otro lado, ¿no? Y suprime todos los derechos de las mujeres, las pone, les impide, las echa de los trabajos, etcétera, ¿no? Pero, y sobre todo, el leitmotiv es defender la familia, ¿no? Bueno, pues tengo aquí una cita del periódico L'Humanité, que es el periódico del Partido Comunista francés, del 31 de octubre de 1935, para que veáis que en realidad son iguales, ¿eh? Y decía: salvemos la familia.
Los comunistas se encuentran ante una realidad alarmante. El país que ellos deben transformar, el mundo francés que intentan construir, corre peligro de mutilación, atrofia, depauperación en hombres. La maldad del capitalismo decrépito, la inmoralidad que propaga, el egoísmo que siembra, la miseria que crea, la crisis que produce, las enfermedades sociales que esparcen, los abortos clandestinos que provoca, destruyen la familia. Los comunistas, y esto lo tenía en negrita en la transparencia, los comunistas quieren luchar en defensa de la familia francesa, quieren heredar un país fuerte, una raza numerosa. El ejemplo de la Unión Soviética les indica el camino, pero es preciso desde ahora mismo emplear los mecanismos eficaces para la salvación de la raza. Esto es l'humanité, ¿eh? O sea que lo de la raza no era solo de Hitler, y lo de la familia patriarcal no era solo de Hitler. Bueno, pues a pesar de toda esa contrarreacción, resulta que viene la Segunda Guerra Mundial y a las mujeres las vuelven a incorporar a todas a las fábricas, así masivamente, porque también los hombres estaban peleando en el frente, ¿no? A pesar de que las habían retirado, pero luego las incorporan. Pero luego termina la Segunda Guerra Mundial y ahora ya no. Ahora ya otra vez las mujeres a ser amas de casa. Bueno, pero este baile, ¿qué es? Vamos a ver, ¿no? Entonces, claro, las mujeres no están contentas, ¿no? Entonces viene Betty Friedan, escribe lo que se llama el libro de la mística de la feminidad, ¿no? Donde demuestra que a pesar de lo que decía la prensa en Estados Unidos, esto de la mística de la feminidad era en el 58, por ahí, ¿no? El libro, que fue un boom, ¿no? Porque claro, la prensa, las revistas, la radio, todo el mundo le estaba diciendo a las mujeres que estaban súper contentas siendo amas de casa, pero las mujeres no estaban nada contentas. Entonces, esta periodista Betty Friedan hace encuestas, habla con las mujeres y en esos trabajos de campo demuestra que las mujeres no. O sea, dice, nos dicen que tenemos orgasmos cuando limpiamos el suelo del salón y le damos brillo, pero eso es mentira. Entonces ella a ese malestar del ama de casa lo llama el malestar que no tiene nombre, ¿no? Y eso es lo que, bueno, todas las mujeres compran ese libro y se lanzan, no solo ese, o sea, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las mujeres se lanzan a la segunda ola de feminismo. Y nos lanzamos, las mujeres nos lanzamos, porque yo soy de esa generación, yo soy de la primera generación que nos lanzamos masivamente a la universidad y no vamos a la universidad a buscar novio, o sea, ni se nos ocurre. No se nos ocurre ser amas de casa, se nos ocurre que vamos a ser, fui a matemáticas, pues para ser matemática, no para ser ama de casa. Claro, pero eso ya lo habían hecho las mujeres americanas antes y claro, tenían sus carreras, pero luego volvían a ser amas de casa, no podía, eso no se sostiene, eso. Y entonces, bueno, pues tengo aquí un gráfico de las expectativas, de cómo cambian las expectativas de empleo de las mujeres americanas, que es donde tenemos mejores estadísticas, entre 1960 y 1980, y si en 1960 todavía las jóvenes pensaban en ser amas de casa, inmediatamente ya nadie piensa en eso. Bien, y en ese contexto se produce el segundo asalto a la familia patriarcal, que es en Suecia. Suecia, por una serie de razones, un movimiento feminista potente, Olof Palme, que es muy importante, y también Alva Myrdal y otras feministas que se pusieron a ello, que fueron artífices, que también es muy importante, porque para el cambio social se necesita un movimiento social importante y un gobierno que acoja esos, que responda, ¿no? Bueno, pues otra vez en Suecia se produce un asalto a la familia patriarcal a base de un reforzamiento a tope del estado del bienestar, que es el sistema de la socialdemocracia sueca, ¿no? Que es independencia económica de las mujeres, muchos servicios públicos, eliminación de incentivos a la permanencia en el hogar, individualización de los derechos, cierta entrada de los hombres en el cuidado, educación igualitaria, y ahí surge lo que se llama la teoría sueca del amor. La teoría sueca del amor, que a lo mejor alguien ha visto un vídeo
un documental que se llama La teoría sueca del amor. ¿Alguien lo ha visto? No. Bueno, menos mal, porque eso forma parte, bueno, menos mal no, lo podéis ver, ¿no? Pero para ver que forma parte de la leyenda negra sobre el sistema escandinavo, ¿no? Porque, bueno, dice que eso de la teoría sueca del amor condujo a una sociedad insolidaria, donde la gente está sola, donde nadie se ocupa de sus mayores ni de sus criaturas, etcétera, etcétera, cosa que no es cierta. Pero bueno, la teoría sueca del amor era simplemente eso, o sea, decir que el amor no dependiera de esa familia por razones económicas. Lo que decía era, a ver, tú, hombre, ¿tú cómo sabes que tu mujer te quiere? Si depende económicamente de ti. Lo mejor es que nadie dependa económicamente de nadie y así cada cual puede amar a quien quiera, ¿no? Bueno, pues ese asalto a la familia patriarcal, Suecia llegó más allá, ¿no? Pero se intentó en muchos otros sitios, ya como he citado el caso de Estados Unidos, la lucha por los sistemas de educación infantil, también aquí y en todos los países, ¿no? ¿Y cómo terminó? ¿Cuál fue la contrarreacción? En este caso, hacia 1980, fue el neoliberalismo y el conservadurismo. La era Reagan, Thatcher, ¿no? ¿Y qué decía Thatcher? No sé si todo el mundo conoce esta frase de Margaret Thatcher que dice: la sociedad no existe, ¿no? Alguna gente la conoce. La sociedad no existe, existen hombres y mujeres individuales. Esa frase se conoce. Pero la frase completa no es esa sola. Es: la sociedad no existe, existen hombres y mujeres individuales y existen las familias. O sea, una vez más es el familiarismo lo que se intenta imponer, ¿no? Bueno, pero con ese asalto, con esa ola, algo ha quedado, algo se ha transformado la sociedad, ¿no? Y se han conquistado, por ejemplo, pues eso, la igualdad formal, igualdad ante lo que se dice igualdad ante la ley, que en realidad es igualdad ante los códigos civiles, ¿no? En España, por ejemplo, la reforma de María Telo, la artífice fue María Telo, en 1975, se quitó la obediencia debida al marido y la licencia marital, que era esa que a las mujeres casadas no podían hacer nada sin permiso del marido, ni abrir una cuenta corriente, ni tenían un salario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, se eliminaron muchas discriminaciones formales. Y entonces se pasó a otro tipo de capitalismo, a un capitalismo que es el capitalismo, a un patriarcado que es el patriarcado de consentimiento. Ya no es el patriarcado coercitivo, porque teóricamente podemos elegir, está la libertad de elegir, pero es el patriarcado de consentimiento. Parece que ahora las mujeres todo lo que hacemos es porque nos lo buscamos, ¿no? Ha cambiado la estructura patriarcal capitalista. La familia está más diversificada, las mujeres ya no son amas de casa de entrada, son amas de casa luego ya cuando se van retirando por razones de cuidado, ¿no? Se ha reducido muchísimo la fecundidad y el empleo es muy dual, los hombres en un determinado tipo de trabajos, un empleo muy segregado, y las mujeres pues intermitentes, precarias, que se retiran cuando hay alguien a quien cuidar, y con una gran brecha salarial, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es el...? No sé, ya voy a ir terminando, ¿no? Pero ahí termina la... O sea, como digo, a la segunda ola la reacción fue ese conservadurismo extremo de volver a salvar la familia, ¿no? Con mayúsculas, o sea, la familia patriarcal, y por supuesto defender los valores autoritarios, los valores cristianos, contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, contra el feminismo en definitiva, y la destrucción del estado del bienestar, porque el neoliberalismo lo que hace es destruir el estado del bienestar. Destruir el principio de a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades, que es en el que se funda el estado del bienestar. Entonces se pone en pie lo que se llama la nueva política social, de lo cual habréis oído hablar, del Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional. Y a lo que voy, ¿cuál es la alianza entre el capitalismo y el patriarcado en esta nueva era de neoliberalismo, de patriarcado de consentimiento? Bueno, pues eso de destruir el estado de bienestar para el capitalismo es estupendo, porque no paga impuestos, ¿no? El estado de bienestar se sufraga con impuestos. Tiene un nicho de negocio ofreciendo servicios privados que el Estado no da, por ejemplo, servicios de atención a la dependencia. Ahora mismo habréis visto, ¿no? O sea, que las empresas de atención a domicilio son empresas buitres, son Safir y no sé cuál habrá aquí en Vigo, pero vamos, son las empresas que antes eran de la construcción, que han encontrado que esto de la dependencia es un nicho de negocio, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Pero sí, todo, y la educación también es otro nicho de negocio, incluida la educación infantil, todo lo que la sanidad es otro nicho de negocio, todo lo que el estado del bienestar no da es beneficio para el capital, ¿no? Y además no solo eso, sino que tiene una mano de obra masculina 100% disponible, ¿no? Porque para eso los hombres ya están lavados y planchados y van, y ya como si no tuvieran problemas, ¿no? de mantenerse, porque les mantienen todo eso las mujeres, ¿no? Y las mujeres son también una mano de obra femenina comodín, ¿no? Que cuando se les necesita en casa, están en casa, cuando no, pues pueden estar, y es más barata, intercambiable, precaria, sumisa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que para el capitalismo es un chollo el familiarismo, ¿no? Y el patriarcado, en definitiva. Y para el patriarcado, tengo que decir con mucho cariño para muchos hombres, ¿no? La familia pues también está muy bien, porque sabéis que si es una familia donde la mujer está dependiente, pues ¿para qué está la mujer? Pues para agradar al hombre, que decía Rousseau, ¿no? Las mujeres están dominadas, están explotadas, por cierto, no son competencia en el mercado de trabajo, aunque estamos mejor formadas, estamos mejor. A nivel mundial, las mujeres tenemos mejores resultados académicos, mejor formación que los hombres, pero sin embargo ocupamos las posiciones precarias y los hombres ocupan las posiciones preeminentes. Bueno, no está mal, ¿no? A corto plazo no está mal, aunque yo creo que la eliminación del patriarcado y del capitalismo nos haría más feliz a todos y a todas, que también los hombres tienen mucho que ganar en una sociedad igualitaria, donde las mujeres sean compañeras y no alguien a dominar, etcétera, ¿no? Pero a corto plazo no está mal, ¿no? Porque son también las cuidadoras de la prole y las cuidadoras de ellos también, ¿no? De ellos. Yo he tardado en comprender por qué los hombres, una de las razones por qué los hombres no se ocupan del problema de la dependencia. Y es porque ellos esperan que les cuiden las mujeres. Y desde luego en muchísimos casos lo consiguen, ¿no? Bueno, tienen a su servicio también las concubinas, las prostitutas, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya digo, no es un sexo satisfactorio, para nada, para ellos. Desde luego, para las prostitutas no es sexo, eso que quede claro. Para las prostitutas es violencia, pero para ellos no es un sexo satisfactorio. Sería mucho más satisfactorio, pues eso, tener compañeras. Pero, pues será que no se dan cuenta. Y el capitalismo y el patriarcado, fijaros, os voy a poner otro ejemplo, y ya casi con esto voy a terminar, de esa alianza que se concreta en todas y cada una de las cosas. El ejemplo de los permisos de maternidad-paternidad. Yo pertenezco, como ha dicho Lara, a una plataforma que es la Plataforma por los Permisos Igualitarios, que desde 2005 llevamos porque se les concedan a los hombres los mismos permisos que a las mujeres. Permisos, decíamos, iguales, intransferibles y pagados al 100%. Y lo hemos conseguido una reforma donde los hombres ya tienen sus 16 semanas intransferibles y pagados al 100%, ¿no? Tengo que decir que los hombres no nos han ayudado nada a conseguirlo, o casi nada. Somos una de las pocas asociaciones mixtas, hombres y mujeres, pero a los hombres los teníamos que cazar con lazo. Y aún así, 1-2, 1-2, ¿no?
Yo decía que no perdamos la arroba, esa arroba que dice masculino y femenino, porque vamos a tener que hablar solo en femenino porque vamos a quedarnos sin hombres. Bueno, pues vale, pero alguno nos ha ayudado, porque sí que hay hombres feministas, ¿no? Pero son una minoría. Vale, pues lo conseguimos. Pero sin embargo, en esas reformas se han introducido trampas que no me da tiempo a explicar detenidamente, que hacen que los hombres no puedan hacer lo que era el objetivo de la PINA, que cubrieran 3 meses y medio de cuidado del bebé en solitario. O sea, que se quedaran 2 semanas conjuntamente al nacimiento y luego que cada cual tuviera 3 meses y medio, ¿no? O sea, 14 semanas para turnarse y poder, si no querían que no lo hicieran, pero que se les permitiera quedarse 3 meses y medio ella, luego que ella vuelva al trabajo, o él, da igual, pero va a ser ella en general, y que él se quede 3 meses y medio al cargo, como se ha quedado ella, ¿no? Porque esa es la forma de que se introduzcan en los cuidados, de que se inicien y que comprendan lo que es cuidar, ¿no? Y que estén ahí en la vida, ¿no? En el cuidado. Y además porque es la forma de que haya igualdad en el empleo, ¿no? Que no haya la discriminación estadística esta de que las mujeres, como tienen más permisos y luego encima tienen que tomar excedencias, etcétera, etcétera, pues son discriminadas por... No se les conceden ascensos en el trabajo porque luego van a tener que prescindir de ellas. Bueno, en fin, el caso es que esas trampas hacen que la mayoría de los hombres se tomen el permiso todo conjunto, simultáneo con las mujeres, del tirón, las 16 semanas desde el nacimiento. ¿Os podéis imaginar que eso, vale, que si alguno quisiera, pero es que es por las trampas, porque les es muy difícil, porque no se les permite tomárselo de otra manera, entre los empresarios y el Estado, ¿no? Por distintas trampas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues, las empresas prefieren que los hombres se lo tomen simultáneamente con las mujeres. ¿Por qué? Porque en esas 16 semanas, una vez que ella se recupera del parto, ellos pueden ir a trabajar aunque estén de permiso, que se lo cogen todos, pero también van a trabajar para no descuidar sus equipos, etcétera, etcétera. O sea, que no abandonan la empresa. Esto lo sabemos porque como íbamos a ver a todo el mundo, a todos los políticos y al gobierno, y me acuerdo que fuimos a ver al secretario general de la Seguridad Social, sí, se llamaba Octavio Granados, el secretario general de la Seguridad Social, que desesperado porque decíamos, no, esa frase hay que quitarla de ahí porque va a hacer que no sé qué, y de repente nos dice, es que las empresas nos piden cosas. Vale, las empresas prefieren tener a los hombres desocupados del cuidado y 100% disponibles para la empresa. ¿Y los hombres? Bueno, pues los hombres tampoco han protestado mucho por esas trampas, tampoco han mostrado muchísimo interés masivamente en quedarse 3 meses y pico al cargo de sus bebés. Porque lo que se ha establecido es el modelo del hombre ayudante, donde ella sigue siendo la cuidadora, pero mientras estén los dos, él va a ser solo el ayudante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no es solo por el negocio, es por el sistema, pero que el sistema es igual de útil al patriarcado que al capitalismo. Y finalmente, bueno, pues yo os invito a leer mi libro para que veáis pues, los mecanismos de dominación en el patriarcado del consentimiento, todos los incentivos que hay al matrimonio en este momento, que son pues, la pensión de viudedad, el régimen de gananciales, la tributación conjunta, un montón de cosas. Todas las prestaciones para abandonar el empleo las mujeres, todas las desgravaciones para cuidar en casa, mientras que no se ponen servicios públicos, en fin, todo eso, ¿no? Y ahora hemos tenido una tercera ola, no tenemos distancia para analizarla, pero me parece que está terminando igual con el fascismo, otra vez. A mí me gustaría equivocarme. En este momento es muy difícil, sobre todo es muy difícil porque es que, repito una vez más, es imposible la liberación de las mujeres bajo el neoliberalismo.
pero es que ahora ya es una fase superior, ya no es el neoliberalismo. Hay gente que al patriarcado actual lo califica de capitalismo corporativo, por ejemplo. Capitalismo corporativo, una suerte de nuevo feudalismo, ultraconcentración de capital. Rita Segato lo llama la fase apocalíptica del capitalismo. Bueno, y en esa situación y un machismo exacerbado, que un fascismo, que una vez más el ascenso del fascismo es una reacción ante muchas cosas, pero fundamentalmente ante el feminismo, ahora mismo, si no, no habría tanto ascenso del fascismo, con el leitmotiv de eliminar los derechos y particularmente el derecho al aborto, que es una de las cosas que tiene mucho que ver con la familia patriarcal. Bueno, pues aquí estamos, ya se verá lo que pasa, pero yo me voy a parar para ver si tenéis alguna aportación, alguna pregunta. Gracias. Pois, como dixemos antes, primeiro de todo, gracias María por esta palestra, por explicar. Perdón, se oye. Bueno, que gracias por explicar tamén esta connivencia entre o capitalismo e patriarcado e como se retroalimentan e poden existir un sino outro con esta perspectiva máis histórica, non? Abrimos entón a rolda de preguntas, comentarios, debates, reflexións. Eu pidovos, por favor, se pode ser un poquinho breves, non nos interese demasiado na cuestión. E, como dixemos antes, pois eu vou ir ponendo as quendas diferentes, collerei unhas cantas e despois pasaremos a dar voz a Colombia. Vale, non sei quen te preguntas, comentarios. No me digáis que no tenéis nada que decir. ¿Cómo te llamas? Guille. 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 Ajá. Bueno, gracias María. Nada, eu quería un pouco que afondaras nesta última parte, se podía ser un pouco de cal crees ti que vai ser un pouco o escenario no que nos imos ir, o sea, tiñas especialmente interés en eso, se podías anotar un pouco por aí, o escenario un pouco que no que imos estar nestes 20 anos con toda esta vaga de reacción fascista, homófoba, patriarcal, na que hai esa identidade que parece que se está vendo tan ameazada, se está remexendo tanto, ¿no? Bueno, no sé, si me entiendes en gallego. Más o menos. Perdón, sí, no, más o menos sí. Sí. Lo que me están preguntando es cómo está la situación ahora, ¿no? Con el fascismo. Sobre todo, cómo va a ser, o sea, cuáles son los escenarios que esperas o que crees que en un principio se van a producir con esta identidad pues, masculina, cis, que se ve tan amenazada y está teniendo esta reacción tan violenta. Mais preguntas, cuestiones, si non podemos ir con actividades. Claro, yo citar hacer un pequeño comentario, ¿no? Porque me llamó la atención que has hecho algún comentario al presentar tu currículum, ¿no? De que has estudiado... ¿Cómo te llamas? Rafael Teneira, Rafael. Sí. Y me llamó la atención que has estudiado un poquito lo que viene siendo otros países. Y claro, yo quiero hacerte una pregunta porque yo tengo 53 años, pero llevo 54 años, o sea, desde que estaba en el vientre de mi